Hoy vamos a hacer un viaje, uno bien largo, un viaje de millones de años para ver justo eso, cómo pasamos de usar piedras afiladas a construir civilizaciones enteras. Y la pregunta clave aquí, la que nos va a guiar, es ¿qué fue lo que cambió todo? O sea, ¿cuál fue esa chispa? ¿Cómo es que pasamos de apenas sobrevivir a empezar a dominar el mundo y a crear sociedades súper complejas? Ok, pues entremos de lleno. Nuestra historia arranca en la etapa más, pero más larga de todas, la Edad de Piedra. Y aquí, en serio, el juego tenía un solo nombre: sobrevivir. A ver, para que nos demos una idea de la escala, chequen este número. 2.500.000 años. Es una locura. Esa es la duración del Paleolítico, el primer periodo y por mucho el más largo. O sea, casi toda la historia de la humanidad pasó ahí. Y bueno, en todo ese tiempo, ¿cómo era la vida? Pues éramos nómadas. Nos la pasábamos cazando, pescando, recolectando, siguiendo a los animales, moviéndonos con las estaciones. Todo esto en un mundo helado, dominado por glaciaciones. Y las herramientas pues eran de piedra tallada, así a puro golpe. Básicamente era una vida de reaccionar a lo que la naturaleza nos aventara. Pero ojo, que incluso en esta época donde todo parecía ir a paso de tortuga, hubo algo, un avance que lo cambió todo. Hablamos del control del fuego. Esto que logró el Homo erectus fue un antes y un después. Ya no era solo tener calor o espantar a los depredadores, no. Significaba poder cocinar la comida. Y eso fue clave para que nuestro cerebro se desarrollara como lo hizo. Luego se acaba la última era de hielo y ¡pum! El mundo cambia por completo. Y claro, había que adaptarse. A ese periodo de transición, que fue cortito pero súper importante, le llamamos Mesolítico. La gente empezó a ajustarse a los nuevos bosques, a un clima más amable, y para eso desarrollaron herramientas más chiquitas, más especializadas, los famosos microlitos, que ponían en mangos de madera o de hueso. Y todo esto nos prepara para lo que, muy probablemente, es la revolución más grande en toda la historia de la humanidad. El momento exacto en que dejamos de solo reaccionar a la naturaleza y empezamos a moldearla a nuestro antojo. Fíjense qué bien se ve aquí el contraste. Por un lado, la vida en el Paleolítico, nómada, cazar, recolectar, andar de un lado para otro sin parar. Y luego, el Neolítico, donde todo se pone de cabeza. La gente se asienta, se vuelve sedentaria, empiezan a cultivar, a crear animales, a construir las primeras aldeas fijas. O sea, pasamos de perseguir la comida a fabricarla nosotros mismos. Y claro, esta nueva forma de vida trajo una explosión de inventos. La agricultura y la ganadería, obvio, fueron la base. Pero con eso vino la necesidad de más tecnología. Por ejemplo, la piedra pulida, mucho más efectiva. O la cerámica, ¿para qué? Pues para guardar todo lo que sobraba de las cosechas. También se pusieron a tejer y a crear telas. Y todo esto junto dio como resultado los primeros pueblos estables de la historia. Ahora, la piedra era genial y todo, pero tenía un límite. La siguiente revolución tecnológica no iba a ser sobre cómo pulir mejor una piedra. No, iba a ser sobre descubrir un material totalmente nuevo, los metales. Y aquí la palabra mágica es metalurgia. Piénsenlo, es un proceso increíble. Agarrar una roca, un mineral, meterle fuego y sacarle un metal puro que puedes moldear como quieras. Uf, esto abrió la puerta a un mundo de posibilidades que con la piedra, pues, ni en sueños. El primer metal con el que experimentamos fue el cobre. Y fue un paso gigantesco, ¿eh? El primer metal que la humanidad aprendió a manejar. Pero tenía un problemita. Era bastante blando. Tanto que para la chamba pesada, muchas herramientas de piedra seguían siendo mejores. Hacía falta algo más resistente. ¿Y la solución? La solución fue una verdadera genialidad, como de alquimia antigua. A alguien se le ocurrió que si agarrabas cobre, le mezclabas otro metal, el estaño, y los fundías, ¡pum!, creabas algo nuevo, el bronce, una aleación muchísimo más dura, más fuerte que el cobre o el estaño solos. Pero esto de dominar los metales no solo cambió las herramientas que usábamos, no, cambió la sociedad entera, desde la raíz. Vamos a ver cómo esta tecnología empezó a crear poder, a crear diferencias sociales y al final a forjar imperios. Esta tabla lo resume súper bien. Con el cobre empezó el comercio a larga distancia porque había que ir a buscarlo.
Luego el bronce, que era mucho más fuerte, empezó a crear divisiones sociales más marcadas y los primeros mini-estados. ¿Por qué? Porque quien controlaba el metal, controlaba el poder. Y finalmente el hierro, que era superabundante y durísimo, permitió producir armas y herramientas en masa. Y con eso, pues se construyeron los grandes imperios que conocemos. Y esta es la idea central de todo, ¿eh? Tal como lo dice la cita. El control de las minas y la metalurgia genera gran diferenciación social. O sea, por primera vez en la historia, la riqueza y el poder ya no venían solo de tener tierras. Ahora venían de tener acceso a la tecnología, a los recursos, para poder hacer y vender cosas de metal. Y la edad del hierro, eso ya fue otro boleto. A diferencia del estaño para el bronce, que era medio raro, el hierro estaba por todos lados. Sí, era más difícil de trabajar, pero una vez que le agarraron la onda, se desató la producción en masa. Herramientas para el campo mucho mejores, armas mucho más letales, y esto, pues claro, fue el motor para la expansión y para el nacimiento de imperios gigantescos. Bueno, y después de todo este viaje de millones de años, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de esta etapa tan, pero tan larga de nuestra historia? A ver, si hay algo que queda claro es esto. La tecnología es lo que mueve el cambio social. Punto. Vimos que nuestra historia es un camino constante de solo sobrevivir a ser cada vez más complejos, y que cada edad, la de piedra, la de bronce, se llama así por el material que vino a resolver un problema clave de su momento. Al final, todo este larguísimo camino fue el que puso los cimientos para toda la historia que vino después. Y esto nos deja pensando en una última cosa. Nuestros antepasados se definieron por la piedra, el bronce y el hierro. Si vemos a nuestro alrededor ahora mismo, ¿en qué edad vivimos nosotros? ¿Cuál es el material que va a definir nuestro futuro? El siguiente gran capítulo de la humanidad. Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este análisis.